Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Buenos días, Juan. ¿Cómo están todos? Estamos esperando que los demás se conecten. Recuerden que hoy tenemos la presentación de don Fernando con un tema muy atractivo y que está al día a día. Por favor, le vamos a dar una bienvenida a don Fernando, que ya está conectado a nuestro link. Buenos días, querida abogada. Buenos días, abogado Fernando García. Aquí estamos todos, por favor. Muy buenos días, muy contento y complacido de estar con ustedes. Exactamente. Gracias, Disculpen abogado. la mascarilla, pero estoy en un taller de reparación de vehículos, entonces no me la puedo quitar. Así que es primera vez en mi vida que voy a dar una exposición desde un taller de mecánica, ¿verdad? Privilegiados nosotros entonces, abogado. Lo que nos da la tecnología, imagínense. Así las es, facilidades, y muy contentos, abogado, de tenerlo en la clase, en esta cátedra, que nuestra abogada Bonilla lo haya invitado. Yo he estado con expectativas todo el fin de semana, bien expectante, que fuera el lunes ya. Bueno, pues, repetimos varios lunes si es necesario, con gusto. Cuentan conmigo. Está interesante. Gracias. Bueno, hoy vamos a dar inicio. Ya veo que ya la mayoría ya está conectado a la clase. No olviden tomar sus datos y al final vamos a tener unos minutos para las preguntas puntuales a don Fernando. Pero antes de ello vamos a darle la bienvenida que se merece un gran profesional de las ciencias jurídicas que ha laborado en muchos departamentos e instituciones gubernamentales con un historial impresionante. Además, vamos a hablar un poquito del aspecto académico, de quién va a ser nuestro invitado en la clase. Entonces, antes de todo, jóvenes, les agradezco su presencia. No olviden hacer sus apuntes, no olviden las instrucciones. Fernando tendrá su tiempo de exposición y después tendremos unos minutos para que ustedes hagan sus preguntas, que lo haremos al final de la exposición. Pero antes de todo, guiémonos primero por la formación académica de don Fernando. Y yo creo que no hay alguno de ustedes que no lo ha visto estos días en lo que es el panorama de todas las noticias nacionales con el tema de las sedes. Él es máster en promoción de desarrollo con orientación en planificación económica de la Universidad de Anvers de Bélgica. También estudió especializaciones en ciencias políticas en el Instituto de Estudios Sociales de la Corporación de Promoción Universitario de Santiago de Chile. También más allá tiene pregrado en licenciado en ciencias jurídicas y, o sea, es abogado también y en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un poquito también el abogado ha hecho un sinnúmero de trabajos desde el punto de vista con lo que tiene que ver con estudios de investigación y consultorías, tanto en el aspecto de proyectos para el fortalecimiento de capacidades de la OSC, en materia fiscal de la investigación para la política fiscal reciente. También tiene estudios en lo que es analizar la propuesta de gobierno de candidatos presidenciales en los medios de comunicación. Ha hecho un sinnúmero de publicaciones también sobre el control de la corrupción y de la impunidad de Honduras. Y también tiene estudios desarrollados en lo que es la seguridad de Honduras, respuestas equivocadas, análisis en las normas jurídicas emitidas por los gobiernos post-golpe de Estado. Entonces, esta solo es una parte de lo que es su gran historial y también trabaja también es parte de la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo sin Fines de Lucro de los Servicios Técnicos, Legales y Económicos, CETELEC. Y es también director ejecutivo y exmiembro de la Comisión de Gobernabilidad Democrática y Transparencia, COPRIDE. Entonces, si continuamos, tiene un dossier de experiencia que nos llevaría la clase, pero no hay nada más orgulloso que ante todo un hondureño con un amor a su patria y con extensos estudios en lo que deben ser los principios éticos que deben manejar gobernantes, gobernados y todo aquel que es parte de la estructura
de el poder ejecutivo, judicial y legislativo. Entonces, démosle la palabra a don Fernando García, nuestro invitado de hoy con el tema, una breve introducción a lo que es la ley CEDES. Muchísimas gracias. Primero que todo quisiera comentar que en nuestras vidas, tanto personales como institucionales, académicas, nos encontramos frente a una serie de contradicciones que tenemos que ir superando. La contradicción entre lo viejo y lo nuevo, la contradicción entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad y la mentira, entre el corto, el mediano y el largo plazo, la contradicción entre la visión global y la visión sectorial, o ver el árbol o ver el bosque, la contradicción entre lo que son los intereses, por ejemplo, de la micro y pequeña empresa versus lo que son los intereses de la mediana y de la gran empresa, los intereses de la empresa nacional y de la transnacional y los intereses de los grupos empresariales, pero también la contradicción entre las empresas del Estado, las empresas mercantiles y las empresas de economía social y solidaria, lo cual está reflejado en uno de los artículos más importantes de la Constitución de 1982, que dice, que establece que el sistema económico nacional en Honduras se fundamenta en la coexistencia armónica de los diferentes tipos de propiedad y de empresa. ¿Por qué quise iniciar con esto? Porque en nuestra sociedad nos llenan de prejuicios. Nos llenan de prejuicios frente al uso de términos, de palabras, que son simplemente técnicos, económicos, filosóficos, jurídicos, pero que nos llenan de prejuicios frente al uso frecuente, regular de ellos. En ese sentido, me voy a referir que el sistema capitalista, que es el que predomina actualmente en el mundo, está en una fase de desarrollo fundamentalmente financiera. Y además del capitalismo se expresa en modelos diferentes. No es lo mismo el modelo capitalista de los Estados Unidos de América que el de algunos países, por ejemplo, dependientes suramericanos o algunos países capitalistas europeos. Y las variantes son muchas. Una de los modelos económicos más importantes del capitalismo ha sido el modelo keynesiano de Keynes, que planteaba la necesidad de generar empleo para generar riqueza. No generar riqueza para generar empleo, que es diferente, ¿verdad? Él reconocía que era el empleo el que a través de un mejoramiento del ingreso provocaba una demanda y la demanda fortalecía el dinamismo empresarial y así había crecimiento económico. Pero después de Keynes y después de la llegada principalmente de Ronald Reagan al gobierno, se impulsó lo que se llamó el Reaganomics, la política económica de Reagan, que consistía en eliminar la planificación del Estado, eliminar la participación de las empresas del Estado en la economía, privatizar estas empresas del Estado y desregularizar todo y que la participación del Estado fuera mínima. Entonces algunas personas se confunden y dicen que las sedes, las zonas de empleo y desarrollo económico, son una expresión neoliberal. No es así. Las regiones especiales de desarrollo o su versión actual de zonas de empleo son una expresión de los libertarios. Los libertarios es otra escuela económica con sede principalmente en Estados Unidos de América y uno de sus expositores es Paul Romer, que fue el que vino a promoverlas acá en tiempos del gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Pero Paul Romer exigía 3 condiciones fundamentales. Si ustedes están grabando esta exposición, les agradecería que tuvieran la gentileza posteriormente de compartírmela, porque me serviría de mucho a mí para la autocrítica que uno siempre tiene que hacerse, ¿verdad? Porque es necesario mejorar continuamente. Paul Romer exigía, en primer lugar, que las sedes
En aquel momento, las regiones especiales de desarrollo, mal llamadas ciudades modelo, que yo llamaba ciudades burbuja, se desarrollaran en zonas rurales. Segundo, que tuvieran un país padrino que garantizara que las cosas iban a ser bien en Honduras. Y lo tercero, que hubiera un código de ética y un comité de ética que vigilara y supervisara también que las actuaciones estaban correctas. Ninguna de esas tres condiciones se cumplieron y por eso es que Paul Romer se fue del país a los pocos meses de haberlo visitado por primera vez. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que constitucionalmente han habido y legalmente han habido dos versiones. Las regiones especiales de desarrollo o redes y las zonas de empleo y desarrollo económico. Son dos figuras jurídicas, pero una sola realidad. Y la sola realidad tiene dos expresiones. Desde el punto de vista particular de las personas, de la ciudadanía, es el despojo. Pero desde el punto de vista nacional, es la pérdida de territorio. Y ambas cosas, lógicamente, perjudican a la ciudadanía, perjudican a la población. Entonces nos encontramos ante el despojo y la pérdida de territorio. ¿Cómo se da el despojo? El despojo se da por medio de, en primer lugar, la posibilidad de establecer impuestos de bienes inmuebles sumamente altos que los propietarios de los territorios donde ellos quieren desarrollar las sedes no puedan pagar. Segundo, impuestos sobre bienes inmuebles en desuso o que no sean utilizados en forma rentable según los criterios de los empresarios dueños del otorgamiento de las sedes, de la zona de empleo. Y antes le pueden cobrar impuestos por tierras que tengan un maizal, pero que ellos consideren que ahí se puede construir un edificio de condominio para turistas y que por consiguiente debe pagar una tasa impositiva más alta y por esa vía impositiva de bienes inmuebles y bienes en desuso, ir expropiando indirectamente a la gente, obligándola a vender a precio de gallo muerto. Una tercera vía para lograr ese despojo es que ellos perfectamente pueden construir obras de infraestructura en las zonas de desarrollo que por cuya utilización cobren tasas sumamente altas de servidumbre por utilizar esas calles, esos puentes, esas carreteras, etcétera. Y entonces el vecino se va sintiendo excluido cada día más y va provocando también el despojo, la venta a precio de gallo muerto. Y la cuarta vía es la expropiación, que ellos, después de los acontecimientos que hubo aquella tarde-noche hace unos meses, sacaron una resolución interna diciendo que ellos no estaban interesados en expropiar, pero jurídicamente están autorizados para expropiar. O sea que esa resolución la pueden cambiar en cualquier momento perfectamente y expropiar a los particulares. Por esas cuatro vías se aprovechan de la tierra de los particulares y del territorio cuando el Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas, que son estrictamente referidas a la competitividad internacional, autoriza que se constituya una zona de empleo y desarrollo económico. Y esa autorización de constituir una sede, la mayor gravedad que tiene en el caso de Honduras es que no tiene límite territorial. No están delimitadas. En el caso de México, por ejemplo, yo las he visto porque yo he estudiado todo este tema desde el 2011, vengo siguiendo la pista, y estaba hasta delimitado con mojones, así como los que se ponen en las fronteras entre países, así estaba delimitada los terrenos, los territorios de las zonas de empleo y desarrollo económico. Pero en el caso de Honduras no hay límite. Es por eso que Titus Gebel
el elaborador de la primera versión de las normas jurídicas de la sede, que tiene más de 3.500 páginas ya desarrolladas de las leyes que van a aplicar dentro de Roatán, que no va a ser la legislación de Honduras, sino que la de ellos, ya aprobada, además de la reforma constitucional, la ley orgánica, la carta constitutiva de la sede próspera, hay 3.500 páginas como mínimo, y que hay que imprimirlas página por página, porque no se pueden imprimir todas de un solo por capítulos, porque es imposible por los bloqueos que ellos le han puesto. Entonces, en este caso, entonces ellos tienen la sartén por el mango para legislar y para normar cómo se va a vivir en esa zona. Entonces, la pérdida de territorio es total. Hay una gran diferencia con lo que es una concesión de las bananeras, de las mineras, de los bosques, de los ríos o de cualquier otro tipo. ¿Por qué? Porque al terminar el plazo, 10 años, 20 años, 50 años, esos territorios regresaban al país, aunque lógicamente sin los recursos naturales, renovables o no renovables, con que contábamos antes. Pero en este caso, la pérdida del territorio es de carácter permanente. Ellos pasan a ser la autoridad y el Estado dentro del otro Estado, dentro de nuestro Estado. La administración de estos últimos 10 años se dedicó a administrar el Estado en una forma paralela con la coalianza, con las figuras de las alianzas público-privadas y con las comisiones interventoras del Estado, con los cuales les daban mayores atribuciones, competencias, responsabilidades que las que tenían las juntas directivas, los gerentes o directores de las instituciones, fuera la portuaria, fuera la Hondutel, fuera la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el IMPREMA, el IMPREUNA, cualquiera de ellos. Y por esa vía gobernaban paralelamente con gente de más confianza de las que se elegían en los directorios. Lógicamente, más burocracia, pero también más centralización del poder de personas sumamente allegadas al titular del Ejecutivo. Entonces, resulta que el Comité para la Aplicación de las Mejores Prácticas, en esta versión, se convierte ya no en un gobierno paralelo, sino que se convierte en un Estado dentro de otro Estado. Son 21 comisionados los originalmente nombrados por el presidente Porfirio Lobo Sosa y que fueron ratificados por el Congreso Nacional en un decreto legislativo. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? Que en la ley orgánica ellos se atribuyeron la responsabilidad de sustituir las vacantes. Pero después, en la Carta Constitutiva de la sede próspera, se atribuyeron la posibilidad ya no de sustituir vacantes, sino que de reemplazar personas. Entonces ustedes van viendo cómo de la Constitución, que tiene un montón de violaciones a otros artículos de la Constitución, violaciones a convenios internacionales como el 169 de la OIT y a sentencias internacionales de la Corte de Justicia de la Haya, también han ido interpretando antojadizamente en función de sus intereses, de la Constitución a la ley, de la ley a la carta y de la carta a la legislación secundaria de ellos. Entonces resulta que el Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas se convierte en el poder legislativo del Estado nuevo que se llama Sede Próspera. El secretario técnico se convierte en el titular del gobierno de ese Estado nuevo que se llama Sede Próspera. Y así vamos viendo que también constituyen un nuevo poder del Estado, que es el Poder Judicial dentro de este nuevo Estado. Poder Judicial con jueces y magistrados que son nombrados de nóminas presentadas a consideración del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, del Poder Judicial de la Corte, por el Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas. Pero no solamente es que les proponen una nómina, sino que les dan los criterios de cómo deben escoger a los jueces y magistrados. Y por otra parte, sabemos perfectamente que el Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial no está funcionando. Y todo ese poder está centralizado en el titular de la Corte Suprema de Justicia.
Y estos dos, el titular del Congreso y el titular de la Corte Suprema, igual que el fiscal general, están supeditados al titular del Poder Ejecutivo en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, igual que el fiscal general. Entonces vemos que la cuestión es sumamente seria. Entonces tenemos los tres poderes del Estado dentro de la sede próspera. Tenemos normativa propia. Tenemos, por otro lado, que ellos tienen la potestad clara, evidente, para tener su propio sistema de educación, su propio sistema de salud, su propio régimen penitenciario, su propia policía, su propio régimen de investigación, su propio régimen de inteligencia. También pueden establecer las leyes económicas que consideren prudentes. Ahí pueden entrar barcos y aviones sin ningún control de ninguna entidad del Estado. Y las entidades constitucionales, según la Constitución del 82, como el Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Tribunal Superior de Cuentas, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, no pueden intervenir en las zonas de desarrollo económico, como la sede próspera en este caso. Por otro lado, el señor Titus Gebel, que les mencionaba, autor de la normativa jurídica, tenemos una declaración de él en un canal de televisión europeo en el cual dijo con la mayor tranquilidad, y vamos para la Ceiba. ¿Y por qué no para todo Honduras? Si al fin y al cabo Honduras tiene suficiente riqueza. Y que va a haber violencia, todos los proyectos de desarrollo generan violencia. Eso dijo Titus Gebel. Y el señor Carlos Pineda Pinel, en un programa frente a frente en el cual yo participé, negó conocer al señor Titus Gebel, y yo tengo la foto en que Carlos Pineda Pinel le está entregando a Titus Gebel un certificado de agradecimiento o de reconocimiento por el trabajo efectuado en la parte normativa jurídica. Entonces, más evidencias de que estamos frente a un Estado entre otro Estado no la puede haber. Democráticamente hablando, los votos van a depender de la cantidad de metros cuadrados que tenga el titular de la propiedad que esté dentro de cada sede. Van a tener un registro propio de propiedad y hay todo un trámite que hay que hacer entre el registro de la propiedad inmueble que manejaba casualmente el secretario de la presidencia, que es uno de los miembros del Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas, Eval Díaz. Él era el titular del Instituto de la Propiedad y al mismo tiempo secretario de la presidencia, al mismo tiempo miembro del Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas, o sea que conoce perfectamente qué tierras están legalizadas debidamente, cuáles tienen problemas de inscripción, de registro, y cuáles están libres, de las cuales se pueden apropiar perfectamente los de la sede. ¿Por qué? Porque reformaron implícitamente el artículo 107 de la Constitución, que es de los artículos irreformables, ¿verdad? De los artículos Petro, y que dice que no se puede vender tierra a 40 kilómetros de las costas. En tiempos de Ricardo Maduro se hizo una reforma para permitir que terrenos urbanos se pudieran vender, pero ahora todo, urbano, suburbano, rural, se puede vender a extranjeros. Así que la patria está en venta, está en regalo, está cedida a las transnacionales que forman parte de las zonas de empleo y desarrollo económico. El pretexto de la generación de empleo es totalmente falso. La mejor muestra es que según sus propias páginas web la semana pasada tenían 80 y tantos empleados, y de esos 80 y tantos solamente 15 eran hondureños. Pero hace 2 meses tenían 175 regados por todas partes del mundo, y de los cuales solamente habían 5 hondureños y 5 juniors recién graduados de las universidades que habían participado en concurso, y principalmente diseñadores y arquitectos. Entonces estamos ante una situación sumamente crítica y estamos ante una situación en la cual la normativa jurídica del país no sirve. El sistema que se va a utilizar es el sistema, bueno, la reforma constitucional dice prácticas o sistemas internacionales, pero la ley orgánica habla con que se va a utilizar el derecho común o common law y no el derecho que nosotros, ustedes están estudiando.
Entonces, el mayor peligro, la mayor situación que nos vamos a enfrentar es que, lógicamente, estamos ante el despojo de la tierra. Y el despojo de la tierra va a significar flujos migratorios masivos y la pérdida del territorio nacional. Honduras como Estado va a desaparecer. Ellos, en documentos de ellos, han publicado que los 7 departamentos, los 2 del Golfo, Choluteca y Valle, y los 5 del Mar Caribe, ya son sede, a pesar de que la Constitución de la República establece claramente que tienen que ser declarada cada sede por el Congreso Nacional, y no lo han hecho. No han hecho ningún plebiscito en los territorios de más alta densidad, y no nos extraña que se estén apropiando de grandes zonas rurales del país. Los dictámenes del INE no lo respetan, porque el INE habló en el 2014 de 35 habitantes por kilómetro cuadrado como una zona de baja densidad poblacional. Y ni Nacaome, ni Choluteca, ni Roatán, ni Ceiba, ni Choloma son de baja densidad poblacional. Entonces tendría que haber habido un plebiscito y un decreto legislativo declarando esa sede y las condiciones y los límites territoriales claros. Ellos van a constituir un triángulo de las Bermudas entre las islas de la Bahía, La Ceiba y Choloma, donde va a desaparecer todo el patrimonio nacional. En esos 7 departamentos estamos hablando de 35,000 kilómetros cuadrados y estamos hablando de 3.175.000 personas. ¿Qué podemos hacer? Pues indiscutiblemente, además de firmar la iniciativa ciudadana para solicitando la derogación de los artículos constitucionales que se refieren a las sedes, derogar la ley orgánica de las sedes, y para eso irnos también a las instancias internacionales. No va a bastar la iniciativa ciudadana, pero tenemos que cubrir ese requisito nacional para irnos a las instancias internacionales y a las calles, organizarnos y movilizarnos. Yo ahorita voy para La Ceiba, por eso estoy en el taller revisando el carro, porque voy para La Ceiba, y de La Ceiba paso directo hacia Valle y hacia Choluteca. Tenemos que organizarnos. Aquí la población sí se va a dividir entre los patriotas y los vendepatrias. Y los vendepatrias, que el traidor es a la patria, que es un delito imprescriptible, que no prescribe con el tiempo y que van a ser enjuiciados por los nuevos Froilán Turcios, con el Boletín de la Defensa Nacional, por los morazanes, por los cabañas nuevos que surgen en el país. Muchas gracias. Un fuerte aplauso desde la virtualidad para el abogado don Fernando. Muchas gracias. Ha sido impresionante su participación. Creo que ha cubierto un sinnúmero de temas. Creo que no esperaban los alumnos desde el punto de vista, no digamos de la constitucional, que es nuestra Carta Suprema, nuestra Carta Magna, pero en fin también temas que tienen que ver con el derecho de propiedad que está inserto en nuestra Constitución, lo que es también un sinnúmero los derechos de la propiedad privada, lo que es también el derecho de la seguridad, el derecho inalienable de las garantías. El artículo 59 constitucional queda perdido y obsoleto en nuestra Constitución. Ahora, don Fernando, tal como le habíamos dicho, hemos escrito, por favor, participen con sus preguntas, háganlo por escrito en el chat. Voy a leer una de las primeras preguntas, aunque hay algunas que han sido contestadas en el texto, pero tenemos una que iniciamos con la que nos dice Fernando. ¿Cuál es el mayor peligro al que nos vamos a enfrentar los hondureños si se logra desarrollar el proyecto con éxito, tomando en cuenta que puede terminar siendo un paraíso fiscal? En realidad, el mayor peligro es que vamos a ser hondureños sin Honduras, sin territorio, sin Estado, sin arraigo, sin sentido de identidad. Imagínense que la sede próspera con la mayor tranquilidad ya ha emitido leyes y videos en que hablan de nuestra barrera coralina, apropiándose de la barrera coralina de Honduras. Así la denominan, nuestra barrera coralina.
cuando es un patrimonio de la humanidad. Van hacia la confluencia de los ríos Sico y Paulaya, que es la zona de amortiguamiento de la biosfera del río Plátano, que es la cara norte del corazón del corredor biológico mesoamericano, y que junto con la biosfera Tahuacasangni y el Parque Nacional Patucas y la biosfera Bozaguas al otro lado de Nicaragua constituyen ese corazón del corredor biológico mesoamericano. Me acuerdo con qué orgullo en la Asamblea General de Naciones Unidas, los 5 presidentes de Centroamérica, hablando al unísono en 1997, recordaban al mundo, al planeta, a todo ese conglomerado de naciones reunidos en la Asamblea General en septiembre, de que Mesoamérica, con el 1% del territorio firme del planeta, teníamos prácticamente el 10% de la riqueza de la biodiversidad del planeta. De eso se quieren aprovechar. Se quieren aprovechar de los intangibles de nuestro conocimiento, de nuestros valores culturales. Por eso es que se fueron a comprar el puerto de Satuyé. No es por casualidad, es para romper el corazón del arraigo, el corazón de la identidad, el corazón del sentido de pertenencia a nuestro pueblo garífuna, de los pueblos afrodescendientes. Entonces vemos de que estamos ante el despojo y la pérdida de territorio, ante la pérdida del Estado de Honduras. Lo que van a ver es tantos estados como sedes se constituyan, tantos sistemas jurídicos como sedes se constituyan, tantos poderes judiciales, ejecutivos y legislativos como sedes se constituyan. Y nosotros vamos a quedar como profetas en el desierto, como nómadas, con nacionalidad, pero sin nación. Muchas gracias, don Fernando. Edwin en su momento hizo la pregunta, ¿qué pasará con los habitantes donde se instalarán las redes? Esa pregunta don Fernando la acaba de responder, prácticamente quedarán despojados de sus tierras y quedarán como nómadas dentro de lo que antes pensábamos era nuestro país, nuestro territorio nacional. Entonces, por la ubicación de cada sede. Sigamos más adelante que nos dice, ¿qué puede hacer el pueblo para retroceder o para limitar este despojo que existe en el país? Decíamos, las únicas posibilidades son, por un lado, cubrir los aspectos jurídicos con la iniciativa ciudadana, firmándola, entregándola al Congreso Nacional, desenmascarando a los diputados y diputadas que firmen, que apoyen esa iniciativa ciudadana de derogación de la reforma constitucional y de la ley orgánica. Segundo, irnos a los medios de comunicación internacionales y a las instancias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo y organismos europeos de derechos humanos a exigir la protección, porque aquí el Estado de Honduras está delegando algo que es indelegable y es la protección de los derechos humanos. La está privatizando, la está delegando a una oficina de un comisionado que se va a establecer dentro de cada sede, pero por los mismos miembros del CAM, del Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas. Entonces, ¿qué garantía vamos a tener de que se van a defender los derechos, las declaraciones, las garantías ciudadanas? ¿Quién es el autor de este proyecto? El proyecto teórico es, ya lo dijimos, Paul Romer. Paul Romer, pero a nivel interno del país fue Octavio Sánchez y Eval Díaz quienes más lo han promovido. Y ahí están ahora Ricardo Maduro Olsen, ¿verdad? Panameño, y lo digo panameño como amigo que he sido de él de toda la vida, y como presidente del Banco Central de Honduras todavía firmaba como panameño, ¿verdad? Decía ciudadano panameño que autoriza con carnet de residencia tal y tal. Bueno, gracias, jóvenes estudiantes, ya saben cuál es la actividad y la actitud que ustedes deben de tomar. Uno también, ser parte de ese referéndum con sus firmas
ante las peticiones que que existen en diferentes áreas, en especial bajo el Congreso Nacional de la República. Y también elevar sus voces en contra de estas decisiones tomadas arbitrariamente con gobierno de un Congreso que en su momento consideraba, creyendo que están haciendo bien, pero no fueron capaces de visualizar hacia el futuro el peligro con la construcción o estructuración de las sedes. También no podemos justificarlos porque cada cual es responsable de sus hechos. Dígame, don Fernando. Sí, alguien preguntaba de que hay otras sedes en otras partes del mundo, sí. Sí. Hay en México, hay en Colombia, hay en Venezuela, hay en Ecuador, hay en Cuba, Ciudad Mariel, pero en ninguna de ellas se cede la soberanía. En todas ellas son entidades del Estado las que controlan las sedes, no se privatizaron, no son los dueños de las empresas transnacionales que van a edificar, que van a construir los proyectos de diferente tipo, diferente naturaleza, los que gobiernan. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia abismal entre ceder la soberanía y mantener el control sobre la soberanía nacional. Soberanía territorial, soberanía del Estado y soberanía popular. Además de que la Constitución, así como ha sido reformada, se ha violentado y se ha cometido el delito de traición a la patria, ¿verdad? Solamente el poder originario, el poder constituyente y no poderes constituidos pueden reformar algunos artículos petros relacionados con el territorio y la forma de gobierno. Y ellos cometieron delito de abuso de autoridad. Los diputados y los miembros del CAN ahorita están cometiéndolo al autorizar el funcionamiento de la sede. El primer documento de autorización de la sede de Próspera fue firmado el 29 de diciembre del 2017 en medio del repliegue que había por las elecciones y fue firmado, entendemos, en la Embajada de Honduras en Washington. No lo hemos podido conseguir. Tenemos, lástima que no lo ando aquí porque no estoy en la oficina, un documento de 60 páginas en que solamente hay 6 páginas con letras. De ahí todo está en negro. Y aún así lo imprimí para poder mostrarlo en Ceiba y en el sur, que miren cuál es la transparencia, la rendición de cuentas de estos apátridas, de estos vendepatrias. Don Fernando, como puede visualizar, hay otra pregunta muy interesante que nos dice, como un comentario, empresarios, si el país vecino como El Salvador puede comprar en la zona sur y zona norte, por lo que El Salvador tendría puerto en ambos países o ambos territorios, limitando más la soberanía sin posibilidad de recuperarla. Así es, totalmente correcto, y por eso está quedando muy bien con los municipios que le están solicitando vacuna, ¿verdad? Es una estrategia muy bien montada, está debilitando voluntades y comprando conciencia, ¿verdad? Esa es una estrategia de mediano y largo plazo. El Salvador, yo viví 4 años allá y puedo decirlo con toda claridad. Estoy ahorita en una empresa de capital salvadoreño, de un conocido mío salvadoreño, y puedo decir que la teoría del espacio vital de los nazis sigue prevaleciendo en muchos grupos de salvadoreños, empresarios y de gente de gobierno y del ejército salvadoreño. Otra pregunta interesante que visualiza, ¿cómo cree que nos veremos dentro de 5 a 10 años? Cristel nos pregunta. Bueno, depende, ¿verdad? Si lo detenemos, vamos a tener un plan alternativo de desarrollo en base a lo que decía la coexistencia armónica de los 3 tipos de propiedad de empresa: la empresa del Estado, la empresa mercantil y la empresa de economía social y solidaria. En ese equilibrio armónico, la democracia política se va a fortalecer con la democracia económica. ¿Quiénes se benefician? Pues lógicamente los que están recibiendo las comisiones y los que están posiblemente construyendo una sede para los extraditables. Ok, ya las últimas preguntas que van, nos dice, muchos analistas indican que detrás de los proyectos sede se encuentra la misma oligarquía hondureña. ¿Será que buscan seguir pisoteando el pueblo como lo han venido haciendo a través de la historia para su beneficio personal?
Y la otra pregunta que va relacionada, ¿quiénes fueron los que aprobaron el proyecto? Y ¿cómo es el procedimiento para recoger la iniciativa? ¿Cuál es el procedimiento que las instituciones internas pueden tener para recoger la iniciativa ciudadana que nos guíe? Ok. Aquí es cómo es el procedimiento para que podamos interponer las acciones necesarias al Congreso. Ok. La iniciativa ciudadana se está recogiendo en Roatán, en Ceiba, en Tegucigalpa y pronto en San Pedro Sula. Ya hay dos formatos, pero son muy similares. El que yo estoy usando, acuérdense que es iniciativa ciudadana para derogar la reforma constitucional y la ley orgánica de la sede. ¿Por qué? Porque si nos metemos a hablar de plebiscito, estamos hablando frente a una norma aprobada y referéndum a una ley por aprobarse. Y en este caso ya es una ley aprobada y además de la cual se ha pronunciado otros poderes del Estado como el Poder Judicial. Por consiguiente, tiene que ser una iniciativa ciudadana de derogación. ¿Quiénes la están firmando en Roatán? Entiendo que el patronato de defensa de las sedes es la que está promoviendo la actividad. No sé quiénes más, pero sí sé que ellos están. Sí. En Ceiba, por ejemplo, el patronato o la Organización de Defensa del Río Danto. Y aquí Honduras HN Resurge y su servidor estamos promoviendo eso. También hay algún diputado que recientemente, muy recientemente, el viernes pasado, se sumó a la iniciativa. El plebiscito, el referéndum, nos llevaría hasta noviembre a una cuarta o quinta o sexta urna. Y eso lo aprovecharían los de la sede para comprar tierras y apropiarse y despojarnos de todo lo que se pueda. Por eso tenemos que hacerlo vía iniciativa ciudadana para evitar el despojo y el destierro. ¿Hay alguna otra interrogante? Pueden abrir sus micrófonos. Hoy sí están, pero también abran sus cámaras. Si después de todas las explicaciones que ha dado don Fernando y las respuestas a las preguntas, que han sido respuestas amplias, con un gran contexto, no solo nacional, sino internacional, por favor, compártanos. Si alguien tiene alguna observación o quiera compartir un punto de vista. Seamos breves porque ya el tiempo se nos acaba y sabemos que don Fernando es un hombre que muy ocupado, que con gran amor hacia su país y hacia ustedes, que son las futuras generaciones, ha brindado su tiempo, porque todo esto lo hace él ad honorem. Este es así como debemos actuar los hondureños. Debemos actuar sin pensar qué es lo que me beneficia a mí personalmente, sino como una nación, como un país, como un estado. Díganme, jóvenes. Hagan sus preguntas directas a don Fernando. Levanten su mano para que puedan intervenir y abran sus micrófonos. Les comento que allá por el 20 y tanto de junio va a haber con la Fundación Friedrich Ebert un Zoom, una exposición solamente sobre la sede de Roatán. Y estamos encontrando unas cuestiones sumamente, voy a usar la palabra más neutra, interesantes, pero lógicamente sumamente peligrosas. Aquí es donde don Fernando, yo lo conocí con estas luchas porque formo parte de la mesa para la Alianza para la Defensa de Islas de la Bahía. Y a él acudimos por su gran expertise y él ha editado un sinnúmero de material que ustedes lo pueden encontrar en la web como estudios de lo que son las ciudades burbujas, porque así define lo que son las ciudades que se construirán dentro de la ley sedes. Creo que ustedes lograron encontrar algo de ese material cuando hicieron su trabajo de investigación primario que les pedí. Y además hemos hecho esa lucha por el debido de que sabemos que Islas de la Bahía, por su posicionamiento geográfico, por su ubicación, por el tipo de población, corre en un gran peligro, porque tal como menciona don Fernando, como mencionó don Fernando hace unos minutos, dijo, estas son nuestros corales. El Banco Coralino, lo que es el segundo Banco Coralino, le pertenece a lo que es a la humanidad, al mundo.
y no digamos orgullosamente es hondureño, el segundo más grande después de Australia. Y ya que ciertos grupos que pueden desde el punto de vista, porque su posicionamiento y ubicación del territorio de CEDES colinda con el mar, pueden ejercer actos de derecho internacional público. Estas son las cuestiones que no se midieron en nuestra legislación. Pensaron, pero hay que ver la topografía, hay que ver la historia, hay que ver el estudio político, que son totalmente diferentes. Entonces vemos el peligro que se cierne. Vamos, ustedes son dinámicos en las preguntas, vamos. Quiero oír sus voces. Hagan las preguntas a don Fernando. Aprovechen este momento, que ya se nos termina nuestro tiempo. Abogado. Sí, dígame. Por favor. Muy buenos días, abogado. Es un verdadero placer haber escuchado su exposición. Mi pregunta es algo sobre lo que usted mencionó en UNTV. Usted mencionó de que debido a, ¿cómo se llama? Como es un nuevo estado, dijo que eso también afecta a los estados que nos colindan, por ejemplo, Nicaragua y El Salvador. Entonces, yo quisiera saber, ante la negativa internacional que se ha visto frente a este proyecto, que ha sido, bueno, incluso en reportajes he visto hasta en España, que es el único lugar que cede voluntariamente su soberanía. Quisiera saber si se ha manifestado de alguna forma Nicaragua, por ejemplo, que se podría ver afectada por este proceso. Todavía no se han manifestado directamente, pero lo que sí podemos estar seguros es que pueden entablar demandas en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y también aún en la Corte Penal en Roma por violaciones a derechos humanos y por violaciones a derechos territoriales. Acordémonos, imaginémonos, mejor dicho, que capital inglés o beliceño decide construir una sede en la Barra del Motagua. ¿Se imagina lo que dirían los guatemaltecos? ¿Se imagina lo que dirían los nicaragüenses si los colombianos deciden instalar una sede en La Mosquitia? Problema serio. ¿Qué pasa con la administración de una sede en Choluteca o en Valle cuando el Golfo, según la sentencia de justicia de la Corte de La Haya, es de una administración conjunta? ¿Qué sucede si deciden, por ejemplo, que están pensando construir una sede en Palmerola? ¿De qué sede estarán hablando? ¿Estarán hablando de un complejo industrial militar? ¿Estarán pensando en que seamos otra vez república alquilada, república vendida, república cedida? Acordémonos que Colón llegó al Caribe y a Centroamérica y a Honduras por el corredor de los vientos que viene desde las Islas Canarias. Y ese corredor de los vientos facilita a las que hacen labor de inteligencia que desde territorio firme de Honduras puedan descubrir cualquier barco o nave aérea que transite el Gran Caribe, no el Caribe cercano, sino que el Gran Caribe desde Estados Unidos, México, hasta Colombia, Venezuela y las Antillas. Así que sí podemos vernos frente a demandas de muchos vecinos. Acordémonos que en 200 años nos hemos tardado en delimitar las fronteras. Exacto. Y este gobierno, esta administración, en 10 años ha destruido las fronteras de Honduras. Ampliando aquí a don Fernando se percata algo lo que los alumnos se olvidan, que Honduras tiene tiene un sinnúmero de fronteras aún marítimas sin definir, porque tiene un espacio grandísimo. Y esa pregunta con respecto a lo que es la colindancia, tanto con Nicaragua, es peligrosa, porque el abanico es lo que se extiende. Eso es lo que no, esas son las cuestiones que nos dejan perplejos en cuanto a al interés del gobierno. Incluso interfieren, eventualmente interferiría en esa línea marítima, que es un derecho público para todos, el tránsito de todas las embarcaciones, esa línea marítima que se permite vía acuerdos y convenios de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de Marítima. Además, hablando de la geopolítica, me acuerdo de lo que siempre decíamos en el sector turismo, era que Honduras es el centerpiece, o sea, es la pieza de centro de Centroamérica y Latinoamérica. Y lo que justamente nos dice don Fernando, por eso geopolíticamente y para la parte militar y todo, es zona estratégica.
simple y sencillamente cómo nuestras autoridades electas, nuestros gobiernos que han pasado, no han sido capaces de visualizar la joya que es Honduras, el valor que tiene Honduras, y lo ha ido cediendo poco a poco por intereses personalistas, no han sido ni siquiera por el país. Don Fernando, con sus últimas palabras de cierre y con gran cariño y respeto, don Fernando, gracias por estos momentos que ha compartido con nuestro curso. Ha tenido una asistencia al 100% de mis alumnos. 50 alumnos han estado participando. Les agradezco a cada uno. Ya lo conté. ¿Verdad? Mire, es que Muchas gracias. yo lo anuncié a usted antes de haber logrado conectarme. Así que mire, estaban pero al día. Me despido con esas palabras del Popol Vuh, nuestro libro mayense. Que todos se levanten, que nadie se quede atrás, que no haya un pueblo ni dos entre nosotros que se quede atrás, que haya paz, mucha prosperidad y mucha felicidad para todos. Así Muchísimas es. gracias. Muchas gracias a todos. Mucho. Bueno, estamos gracias, cerrando abogado. el día de nuestra clase. Muchas gracias, don Fernando. Gracias, un aplauso abogado. Muchas nuevamente. gracias. Y A no la olviden orden. que tenemos Muchas gracias, un don trabajo. Fernando. Y los que puedan apoyar, por favor, abóquense debajo del Congreso Nacional para con sus firmas. Hablen con sus amigos, con sus compañeros, con su familia. A Estén donde promover la estén. iniciativa ciudadana. Exactamente. Tenemos que aprender a ejercer nuestro verdadero derecho, la democracia, aprender a ser el verdadero soberano. Muchas gracias a todos. Entonces, mañana nos veremos y les mandaré las indicaciones en el curso porque tenemos un debate, pero ya he recopilado toda la información para que ustedes puedan tenerla bien para ir repasando y hacer sus investigaciones aparte. Muchas gracias y nos vamos despidiendo. Hasta pronto.